Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, buenas. Aquí desde la Payancova, Miguel Juan Payán, para la revista Acción Cine, revista que tenéis en papel. Vamos a hablar de Akira y antes quiero comentaros que este es un vídeo de la revista Acción, que es una revista dedicada a cine y a series, una revista con mucha base de coleccionismo, pero que también tiene entrevistas, también tiene artículos coleccionables, fichas, reportajes, noticias, actualidad, lógicamente. Y bueno, por ejemplo, pues en la actualidad, en este número concreto, que es un número que tiene ya, pues es un número que no es el que está ahora en kioscos, pues aparte de la dedicatoria, digamos, el artículo de reportaje a los grandes villanos del cine, tenemos un artículo bastante interesante de mi compañero Jesús Usero, haciendo un recorrido por lo que había pasado en la Comic Con, y cómo de alguna manera pues esto pues se hablaba de películas, de un poco lo que eran las carreras de algunos de los actores, Constantine como título icónico, etcétera. Un gran reportaje sobre series, sobre todo lo que se habló en la Comic Con, lo que es una de las muchas páginas de reportaje de actualidad que tiene la revista, que tiene otras muchas cosas más, pero bueno, simplemente revista Acción la podéis conseguir en el kiosco y si no, podéis conseguirla en el enlace que os van a pasar aquí. Si os gusta este vídeo, que lo vamos a hacer sobre la revista, sobre la película Akira, podéis darle a like y podéis suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Bien, entonces hablemos de Akira. ¿Por qué hablar de Akira? Bueno, vamos a ver. Primero, Akira, título clásico. Título clásico, título esencial. Esta es la copia en VHS que yo guardo con mucho cariño. Akira, de un máquina del anime japonés, del cine de animación japonés, Katsuhiro Otomo, uno de los maestros. Akira, título clave para la entrada de este tipo de producto en cines, en pantalla grande en Occidente. Y Akira, una serie de cosas que vamos a hablar ahora, ¿no? ¿Y por qué hablar de ello? Bueno, pues porque se estrena este próximo viernes, el 11 de diciembre, se reestrena la película de culto con una versión, con una edición en 4K, que bueno, como pone, y yo he tenido la suerte de poder comprobarlo, como anuncia la publicidad, es como ver la posibilidad de ver Neo Tokio de una manera que no lo habíamos visto hasta este momento, y que aunque la película en su estreno original fue de 1988, en España rompió una lanza importante en el 92, precisamente para todo este producto japonés de animación, que era en aquel momento pues estaba eclosionando, como pasa en la propia película con el propio Akira. Tengo que decir que esto va a ser de momento una videocrítica sin spoilers, pero voy a avisar porque después será con spoilers. O sea que más adelante avisaré, anunciaré y diré, ahora vienen los spoilers, ¿vale? Para que aquel que no haya visto Akira, si es que queda alguien que de verdad le guste la ciencia ficción y el cine de animación, que no haya visto esta maravilla, esta obra maestra, pues que primero vea la película, que tiene la oportunidad de aprovechar este reestreno para poder ver esta maravilla con una versión que es la mejor de la mejor que se puede conseguir en estos momentos, con el 4K, y además pues disfrutando un poco de todo lo que es el anime en toda su brillantez, toda su gloria visual. Y ahora hablaremos de cómo esto, visto en cines, es como hay que ver ciertas cosas. Todas las películas en general, si están concebidas para cine, pero en el caso de Akira, creo que todo aquel que la conozca sabe de lo que estoy hablando. Hay que aprovechar para ver esta maravilla en cine. Es una recomendación,
¿vale? Y ya digo, yo soy de los que la vio en cine de estreno. Tuve la oportunidad de verla en el Cine Palacio de la Música en el 92, cuando llegó a España. Y era como un fenómeno, porque claro, normalmente estamos habituados a lo que era el anime en otro tipo de ventana, por decirlo así, ¿no? De exhibición, televisión, incluso vídeos, tal. Y se consumía el manga también. El cómic japonés pues ya se empezaba a consumir, ya se consumía en aquel momento y tal. Pero claro, poder ver esta película en pantalla grande en aquel momento, bueno, pues multipliquen por 4 y la versión en 4K es todo eso, pero más espectacular todavía, ¿no? Por eso es la sensación de decir, es que me pongo delante de un pantallón a ver una copia en 4K y estoy en Neo Tokio, totalmente en Neo Tokio. Y todo lo que va a pasar allí, todo el espectáculo, porque además es una película que le saca mucho partido a estas posibilidades. Y hay que decir que se están sacando ahora muchas versiones nuevas de películas en 4K, de películas clásicas. Intentad recuperar eso, todos los que podáis, todos los que se os ponga a tiro, intentad recuperar eso en pantalla grande, ¿vale? No me quiero pasar, pero esto es como tener la oportunidad de ir a ver un concierto de AC/DC, o un concierto de Slipknot, o un concierto de Iron Maiden en directo y a lo bestia, o ponerte un vídeo en tu casa, este vídeo de VHS, por ejemplo, como de la noche al día. O sea, en serio, películas como esta, maravillas como esta, creo que hay que verlas en 4K y creo que hay que verlas en pantalla grande. Y yo no soy fan del 4K en cine a nivel doméstico y tal. Lo que sí estoy defendiendo, y eso lo haré siempre, es la necesidad de ver estas cosas en un cine, de verla en un pantallón grande. Yo tuve, ya digo, la experiencia de poder ver la primera vez Akira en cine, y aquello era otra cosa. Aquello era la sensación, la emoción. No desperdiciéis esa posibilidad, ¿vale? Y me pongo muy pesado con esto porque los cines, con todo esto de la pandemia y tal, no es porque estén pasando una mala temporada y tal, no, es que no se trata de hacer una buena obra en favor de los cines, no, es una buena obra en favor de los espectadores. Insisto, intentad verla en 4K. Merece la pena, en 4K, en pantallón grande, en cine, ¿vale? Y digo, yo a nivel doméstico no tengo 4K, pero si me lo ponen en cine, en pantallón, intento ir a verlo, porque creo que es un espectáculo único, que no sé cuántas veces voy a poder disfrutar, porque esto no ocurre tampoco todos los días, no tenemos la posibilidad, desgraciadamente no hay un número de salas que estén proyectando películas clásicas a toda pastilla continuamente, y estamos hablando de una película, insisto, del 88, que llega a España en el 92, y que hay que aprovechar para poder ver esto. Y después, pues te coges tu 4K, te lo ves en tu casa las veces que quieras, pero no desperdicéis la posibilidad de verlo en pantalla grande. Un título como Akira, ¿vale? Dicho esto, cosas de Akira. Bueno, Otomo después también nos proporcionó otra película que también es esencial, Steam Boy. Aquí estaríamos más en la clave steampunk. Akira fue una película que fue capital en su momento para estimular, influir, etcétera, en toda una corriente literaria como era el cyberpunk. Y de la misma manera es curioso que tiempo después el propio director nos diera pues otra buena definición de lo que es otra variante del género de ciencia ficción que ha tenido mucha enjundia literaria, como es Steam Boy dentro de lo que era el steampunk, ¿no? Pues, retrofuturismo, cómo sería la evolución, la ciencia ficción desde el punto de vista del desarrollo del vapor, este tipo de cosas, ¿no? Que es Steam Boy, otra importante película, otro peliculón, donde pues tenemos otra obra muy destacada de el amigo Otomo. Dicho todo esto, y no sé hasta qué punto tendríamos que entrar ya en spoilers, sin entrar todavía en spoiler,
vamos a ver algunas claves, vamos a repasar algunas claves brevemente de la película que aportaron, que son un buen resumen de cosas que aporta en su momento y que sigue aportando, en mi opinión, hoy en día el cine de animación japonés. Akira es una de estas películas que si tú quieres explicar cuál es el aporte del anime, qué es el anime, qué hace el anime por el cine de animación, el anime japonés y tal, lo tienes muy fácil. Pones Akira. Es un ejemplo perfecto. Si tienes que explicar esto, puedes poner Steam Boy también, puedes poner Metrópolis, puedes poner cualquiera de Miyazaki, puedes poner cualquiera de Satoshi Kon. Pero yo creo que Akira consigue reunir en sí misma, hacer un resumen de todas las características claves que definen esos aportes. Por supuesto, en lo que es cine, en lo que es pantalla grande y en lo que es una madurez de la animación por un camino, pues en mi opinión, ligeramente entre muchas comillas, muy diferente de lo que ha hecho el cine de animación estadounidense. Muy diferente, en muchos aspectos. Viendo algunas partes de Akira, por ejemplo, a mí me ha venido a la cabeza cómo hubiera sido el cine de animación estadounidense si hubiera tirado por un camino, en vez de tirar por la vía más, por decirlo así, dominada por la clave Disney y demás, si hubiera tirado más por el camino, si de repente Ralph Bakshi, el autor de películas como Tigra, Hielo y Fuego, el autor de películas como Fritz, El gato caliente, el autor de películas como Hey Good Looking, o el adaptador del Señor de los Anillos, no completa, pero sí en una parte en animación, Ralph Bakshi, ¿cómo hubiera sido si la cosa hubiera tirado por ahí? Si de repente esas películas hubieran sido súper taquillazos y se hubieran convertido casi en el canon de lo que era la animación en Estados Unidos. No es el caso. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran tirado por ahí? Pues probablemente hubiéramos ido por un camino más cercano a lo que ha pasado con el anime japonés, con el cine de animación japonés y con la televisión también, pero sobre todo con los largometrajes de animación y a dónde han llegado y cómo de alguna manera suponen una alternativa de primera línea, de primera magnitud al cine de animación estadounidense, con muchísimas y muy notables diferencias que yo no voy a abordar aquí porque ni tengo tiempo ni este es el campo para ello, ¿vale? Pero sí, es cierto, me he acordado de Ralph Bakshi diciendo, bueno, pues sobre todo en la clave de tratar el tratamiento adulto, la madurez, las capas de narración que después han ido llegando al cine de animación estadounidense, pero insisto, hablamos de una película que es título de culto del 88. Entonces, Akira resume un poco todos esos aportes de lo que puede proporcionar y el cine de animación japonés y también el manga japonés y cómo abren no una puerta, sino yo diría que miles de puertas a lo que es por un lado el cómic y a lo que es por otra parte el cine de animación. Miles de puertas que no estaban abiertas antes. Es decir, es todo un mundo completamente nuevo. Y no me extraña que tenga los seguidores y aficionados que tiene en todo el mundo, precisamente porque plantea esa alternativa, ¿no?, a lo que son. Sin eliminar uno por otro ni nada de esto, ¿eh? Aquí se trata de que son posibilidades diferentes, propuestas diferentes, ofertas diferentes, y eso es bueno, porque es enriquecedor y porque también nos habla de cómo es necesario en esto no ser etnocentristas y abrirse, no ya en plan poético, a otras culturas y tal, no, abrirse a otras posibilidades de ocio audiovisual que no van a ser siempre, no tienen por qué ser siempre, estadounidenses, sino que pueden ser de cualquier otro país que tiene un aporte diferente también porque es una diferente cultura y nos va a contar otras cosas, o nos va a contar las mismas cosas pero de una manera a lo mejor distinta, con unas claves interesantes de variación y demás. Eso es Akira, ¿no? Eso es Neo Tokio. Neo Tokio en el 2019, tras la Tercera Guerra Mundial.
y con el tema de la catástrofe, que es un tema recurrente en el cine, en el anime japonés, en el cine de animación japonés. Así que no se trata tanto ahora de la superioridad de la animación japonesa, de la madurez de la animación japonesa. Superioridad, no, pero sí una propuesta diferente de la que se conocía en Occidente hasta que llega Akira a proponer que esto no son solo los dibujos animados de Heidi, de Marco y de Mazinger Z, o de Meteoro, que los conocíamos todos los chavales de verlos en televisión, sino que aquí había mucho, pero mucho más. Parte de ese mucho más venía, por supuesto, lo principal, venía del manga, del cómic, y como en un momento determinado eso empieza a establecerse a nivel salas de cine, pues con una primera oportunidad desde este Neo Tokio del amigo Otomo. Después también la hibridación de géneros, porque aquí tenemos en esta estructura en varias capas, que en aquel momento también, al encontrarte por primera vez con este tipo de película, ahora ya no tanto, es muy curioso, es una de las cosas. A ver, también vamos envejeciendo, yo concretamente, y todos hemos envejecido, es decir, la gente que se vaya a reencontrar ahora con esta obra maestra de Otomo no tenía la misma edad cuando la vio la primera vez. Pero sí que es cierto que cuando te encontrabas la primera vez con este tipo de película, te dejaba un poco como descolocado, te dejaba muy impresionado, muy impactado, pero un tanto descolocado en la manera de acumular esas capas tan diferentes. Es una película que dura 2 horas, pero que tiene muy buen ritmo, pero que a lo mejor vista la primera vez, toda la parte, digamos, de catástrofe del final, se te podía hacer quizá un poco densa, porque no era el tipo de cosa que estabas acostumbrado a ver en animación, etc. Te podía pillar con el paso cambiado. Y aún así te quedabas impactado y decías, he visto algo como mínimo inusual, algo que merece la pena volver a ver. En este caso concreto, en este nuevo visionado que se nos propone ahora, evidentemente, los que la vayáis a descubrir por primera vez, porque a lo mejor sois más jóvenes y demás, yo os garantizo que vais a quedar igualmente impactados, pero sí que es cierto que ya estáis, vamos a decirlo claramente, más preparados para recibir otra vez Akira. Y quizá nos va a resultar tan chocante, o a lo mejor nos va a parecer tan denso ese final prolongado y demás, porque venís de una cultura de alguna manera muy diferente de la que veníamos los que la vimos la primera vez cuando se estrenó en cines, ¿no? Pero con todo y con eso, sí que es cierto que hay en aquel momento, la propuesta que hacía Akira es cierto que era más madura que la que estábamos viendo en el cine, quitando todas estas que hemos dicho de Ralph Bakshi y bueno, lo que intentó hacer en su momento Heavy Metal y todo esto, pero esto tenía mucha más madurez, más contenido, madurez en el contenido. Tenemos en esta película tenemos una hibridación de géneros, una mezcla de géneros. Tenemos, evidentemente, ciencia ficción. Ciencia ficción que en algunos aspectos, pues evidentemente también estaba bebiendo de lo que había sido otra obra de culto que era Blade Runner en aquel momento, ¿no? Es muy curioso, por ejemplo, cómo trabajan la luz que llega del exterior a los interiores. O, por ejemplo, como al principio de la película, sobre todo, cuando están las bandas de motoristas, pues es casi, parece como digamos, hacer más amplio el tema que habíamos visto de algunas imágenes que habíamos visto, el tema de los anuncios de neón, la presencia del neón en la ciudad, en Neo Tokio, cómo era profundizar y ampliar las posibilidades que se nos habían propuesto en Blade Runner, de Ridley Scott. Es una obra, yo creo que vinculada de alguna manera como referencia a Akira. Y que también tiene su influencia en el género cyberpunk. Entonces, lo que nos encontramos, sí que es cierto que en aquel momento, en el momento de su estreno original, pues era un aporte que sorprendía por el tipo de madurez que planteaba, y que con esa hibridación de géneros estábamos en ciencia ficción, pero teníamos también una parte, hay un golpe de estado dentro de la película, en el argumento de la película, y se produce una serie como de capas de los personajes, en las que puedo entrar ahora un poco más cuando entremos en el tema de los spoilers, ¿no? Todavía no estamos en territorio spoiler. En un minuto entramos. Pero antes quiero aclarar otra cosa. Aparte de esa hibridación de género, evidentemente Akira es ciencia ficción, es el género dominante en la película.
pero no es tampoco, no es una ciencia ficción como estamos acostumbrados a que se tratara en ese momento, la ciencia ficción dominante en la pantalla grande en la época, ¿no? Porque estamos trabajando con otros parámetros distintos en Occidente. Entonces, digamos que hay una serie de factores que hacían que esto fuera una rara avis, una cosa completamente diferente de lo que estamos acostumbrados a ver, incluso dentro del género de ciencia ficción. También quería decir una cosa. Cuando he vuelto a ver en 4K Akira, he llegado y viendo lo que se ha hecho con las adaptaciones en imagen real de Ghost in the Shell, otro clásico, otro título de culto también para el cine de animación japonés, o lo que se ha hecho, por ejemplo, con Alita, también otro clásico del cine de animación japonés, lo que se ha hecho en imagen real, ¿no? A mí me convence más Alita que Ghost in the Shell, la película con Scarlett Johansson. Me convence más, me gusta más, me parece mejor. Sé que mi compañero Jesús Suero opina lo contrario, pero bueno, cada uno tenemos nuestra idea, nuestro criterio. Pero con todo y con eso, en ambos casos tengo que decir que se me quedan cortas frente al original. Pensando en esos resultados y viendo otra vez Akira en 4K, estoy convencidísimo de que este intento de adaptar Akira a imagen real, que lleva años cociéndose en los estudios estadounidenses, no va a ser fácil. No me lo imagino en unas manos que no fueran las de, y lo voy a decir bien claro, solo hay 2 directores que me ofrecerían garantías para llevar esto al cine, en imagen real. Y uno sería Christopher Nolan, y el otro sería Denis Villeneuve. También es apostar sobre caballo ganador. Me parecería muy difícil. Podría también quizá introduzcamos una tercera, Kathryn Bigelow. Kathryn Bigelow, que tiene una película que puede servir como referencia de cuál podría ser el resultado de adaptar en sus manos y con su mirada Akira a imagen real, que es Kathryn Bigelow por Días extraños. Si podéis echarle un vistazo a Días extraños, también película de ciencia ficción, que podría dar una idea de cómo podría de alguna manera tratar ella esto en imagen real. Pero quitando estos 3 directores, estos 2 directores y esta directora, tengo que confesar que no me ofrece ninguna confianza una versión en imagen real de Akira. Y en general de lo que son los títulos de culto de la animación japonesa. Porque olvidamos el término animación. Es que la clave, la magia de todo esto está en la animación. La magia de todo esto está, por ejemplo, en cómo se trabaja la luz. Hemos estado viendo después en películas como Up, de Pixar, cómo la luz se puede llegar a trabajar casi con clave cinematográfica, sin perder su identidad de animación, sobre todo, por ejemplo, en el prólogo de Up, cómo se puede llegar a trabajar la luz, la iluminación de los planos y demás, casi con clave cinematográfica, por decirlo así, pero sin perder su identidad de animación. Pero es que con el anime japonés, a mí me resulta imposible imaginar una secuencia como aquella en la que están hablando de qué es Akira, en la celda donde están retenidos y donde hay esa dominante de amarillo en toda esa secuencia, y que a mí me llama cuando están hablando Kai y el protagonista en esa celda donde los tienen retenidos, y Kai está un poco extrapolado, hablando de lo que es Akira, ¿no? Y de lo que representa Akira y demás. A mí me resulta difícil en creer que por ejemplo, ese trabajo de iluminación, que es perfecto, que tiene su propia identidad, se pueda trasladar de manera sólida a una versión carne y hueso de Kaneda, a una versión carne y hueso de Tetsuo, a una versión carne y hueso de Kai, a una versión carne y hueso del propio Akira y de estos personajes infantiles que aparecen en la película y demás. No lo veo, tengo que decirlo, y no lo veo. Lo he dicho en territorio fuera de spoiler. Bueno, llevo ya 24 minutos, me estoy alargando mucho,
Vamos a ir a territorio spoiler, 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 spoiler. ¿Vale? Hemos hablado de su madurez, de tal. A ver, a mí me llama mucho la atención eso que decía de la luz en el uso de la luz, desde el tiroteo inicial, cuando va el personaje este con uno de los chiquillos estos que están como envejecidos y tal, y van huyendo y entonces de repente se produce un tiroteo y le disparan al adulto y el niño escapa y todo esto. El uso de la luz, ahí. Pero es que el uso de la luz en toda la película es un uso de la luz muy peculiar, muy concreto, que tiene función, que tiene su identidad perfecta y completa en la animación y que en carne y hueso se pone muy difícil. Requiere un replanteamiento para ir a un territorio que sea plenamente cinematográfico, en fin, ¿vale? El cine se tiene que imponer ahí, el cine de imagen real, pero es que esto también es cine, entonces ahí tenemos un poco conflicto, ¿no? Pero, por ejemplo, cosa que me llama la atención, es la película está muy bien estructurada con protagonismo. El protagonista está claro que es Kaneda, pero es un protagonismo compartido con Tetsuo, con el chico que, digamos, y esto ya lo estáis viendo gente que ha visto la película, con Tetsuo, el chico que es como infectado por esa energía y tal, y que es un poco yo diría que casi es, durante un tiempo es el antagonista, durante una etapa de la película, pero acaba siendo un antihéroe, de algún modo, ¿no? Algo que está muy presente en el cine japonés, tanto en series como en largometrajes de animación. Y es esa idea de que el reparto maniqueísta de bueno o malo, protagonista-antagonista, no es tan claro, no es tan maniqueo, no es tan dogmático, no es tan blanco y negro en este tipo de producciones como lo que nos encontramos en producciones occidentales. Pueden tener que ver por las raíces religiosas, algo que venga del budismo, no lo sé, pero el bien y el mal tan claramente definidos en plan maniqueo como lo tenemos en Occidente, allí no es así. Entonces suelen ser personajes, los antagonistas, o por decirlo así, la amenaza, suelen ser personajes que van en su arco de recorrido, van pasando por distintas etapas, y no siempre están en la clave negativa, sino que suelen acabar en una clave como positiva. Eso se ve en anime, se ve con mucha frecuencia, por ejemplo, en series de televisión. Eso lo ves en muchos personajes, por ejemplo, de la serie Gintama, que ocurre constantemente. Es decir, el antagonista inicial acaba teniendo unas motivaciones y tal. Y eso es importante porque efectivamente una de las claves de madurez de Akira está en las motivaciones, que de alguna manera rigen. También tenemos el punto de vista. Tenemos en la película el punto de vista de Tetsuo. Tetsuo puede ser en un momento determinado un antagonista accidental o un antagonista obligado, pero un antagonista que se entrega a ese poder por ese pasado que tiene de vulnerabilidad que él quiere superar de una manera artificial con esta energía frente a Kaneda, que es el personaje que es fuerte per se, y hablamos de fuerte emocionalmente, fuerte anímicamente, y que es un poco el que planta cara a Tetsuo, intentando en todo momento ayudarle. Cuando hablamos de madurez hablamos de esto, cuando hablamos de maniqueísmo hablamos de esto. Hombre, yo entiendo que esto se mantendría en una imagen, en un guión para imagen real, si no, no tiene ningún sentido. Si esta madurez no se mantiene, estas relaciones de conflicto no se mantienen, no van a ningún sitio, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que decíamos en capas, como decía antes, hay un golpe de Estado, se habla de la corrupción, este personaje sale con la maleta llena de dinero, de valores y tal, y va y se mete a las pastillas, y la manera en la que ese personaje muere, el golpe de Estado que da el coronel, el trabajo que hacen en esa reunión de esa especie de comisión que acabará destituyendo al coronel, es un trabajo de montaje, es un trabajo de planos, de montaje muy curioso, muy interesante, muy maduro dentro del juego de la animación, trepidante ese montaje. Es una mesa donde están varios personajes reunidos y lo que están haciendo es criticar al coronel y destituirle finalmente, porque pide más dinero para sus planes y demás, para sus proyectos. Y después está toda esa parte en la que, en un momento determinado, tenemos a Tetsuo convirtiéndose en una especie de
están hablando de superhéroes también, de superpoderes, ¿no? Pero de una manera completamente diferente a como lo hablan en las adaptaciones del cómic estadounidense y el propio cómic estadounidense. Y lo que tenemos en un momento determinado es un gesto, un rasgo interesante, de la misma manera que cuando nos meten en el lugar donde habitan, donde vive la niña esta, la niña anciana, por decirlo así, vamos a ver un recorrido por lo que es un adorno infantil con un castillo como de juguete y tal, pero gigantesco, construido en piedra real. Es los contrarios, parece una cosa pero es otra. Es un castillo como de juguete, pero está construido en piedra. Los osos que cambian en la pesadilla, los peluches que cambian de naturaleza en la pesadilla de Tetsuo. ¿Cómo hacer eso en imagen real? Con ese lugar bañado en leche, donde de repente entra la sangre. ¿Cómo haces eso? Se puede hacer, por supuesto, sí, pero primero, merece, quiero decir, las claves de naturaleza visual de todo eso está hecho en la película en animación. ¿Cómo traducir eso a la imagen real? Complejo. Pero, por ejemplo, todo ese juego, ¿no? De decir que las cosas no son lo que parecen, que es otro rasgo de madurez, no juzgar las cosas por la carpeta, por decirlo así, ni a la gente por el exterior, pero digamos, en ese juego hay un guiño, ¿no? Está como Blancanieves y los 7 enanitos, un guiño también a la obra capital de la animación occidental, que es la que arranca todo el tema de la animación a nivel largometraje, Blancanieves y los 7 enanos los 7 enanitos de Walt Disney. Y de repente te vas encontrando otro guiño después, que es el guiño a Superman, cuando Tetsuo coge esa capa, ese trozo de tela roja y se la pone alrededor, y se convierte casi en la versión negativa de Superman, en cómo sería un Superman que se dejara guiar por sus instintos, por sus pasiones, y que en un momento determinado condujera sus superpoderes por el camino que los conduce Tetsuo. Es decir, por el camino de la destrucción, del desbordar esa fuerza, abusar de esa fuerza, abusar de ese poder hasta corromperse en esa parte final que tenemos, que es esa especie de masa devoradora, ese juego de masa devoradora general que nos encontramos. Después nos vamos a encontrar algo parecido, por ejemplo, al final de La princesa Mononoke de Miyazaki, traducido en una clave ecologista, pero que aquí lo tenemos en esa clave como de ciencia ficción, que también recuerda un poco la corrupción de la carne de David Cronenberg. Y también tenemos otro tema interesante, que es toda la parte de dentro de la clave cyberpunk y tal, un tema que se puso de moda en el cine japonés, traducido a imagen real. Tenemos algo parecido, que es Tetsuo, el hombre de hierro, una película de 1989 de Shinya Tsukamoto, que tiene su secuela, que se editó aquí en España, en vídeo también, y que bueno, hablaba un poco también de ese brazo mecánico, ¿no? Y de esa corrupción de la carne y todo esto, muy Cronenberg toda esa parte, pero un Cronenberg a lo bestia, clave épica. Por eso decía antes, 4K en pantalla grande, todo eso en cine es espectacular. Entonces, toda esa parte de Superman, que es como un Superman en negativo, y casi defendiendo la tesis que siempre defiende Les Luthor en los cómics y en películas de Superman, y es que Superman es un tipo peligroso, tiene demasiado poder, hay que controlarle. Es lo que vemos un poco en ese duelo final de Kaneda con Tetsuo, cuando Tetsuo está completamente desatado, y yo creo que esa parte de guiño al superhéroe tradicional que arranca con Superman, con el personaje de Superman en Occidente, es esa subida volando hacia el satélite Sol para destruirlo. Otra cosa que también ahí hablamos del combinado, del cóctel que tenemos. Tenemos ciencia ficción, tenemos intriga, tenemos una parte social con una sociedad que se está corrompiendo, una sociedad absolutamente corrompida, con una sociedad que está convulsa, es una sociedad convulsa de enfrentamientos en las calles, de atentados terroristas, de disparos, explosiones, ataques, de las bandas de chavales, de motoristas que se están pegando en la calle, y es muy interesante como al principio hablamos de capas. Es que no hay una película en Akira, hay varias películas. Cualquiera de esas partes, la parte de las bandas de motoristas, la parte de esta especie de estos 3 personajes de niños ancianos, la parte del propio, que es la que está más desarrollada porque es la parte central, y todo dentro de la película, todo lo que es el segundo acto de la historia, lo copa y lo tiene Tetsuo. Es decir, cada una de estas partes daría lugar a su propia película.
Entonces ahí está quizá esa densidad que yo decía al principio, que cuando lo veías la primera vez, cuando se estrenó aquí en el 92, pues te quedabas un poco flipado como diciendo, era muy denso el contenido, ¿no? Y es porque hay casi esas capas, cada una de esas capas es una película en sí misma, y podría desarrollarse una película en sí misma. Y como todo eso está muy bien de conjunto para un buen ritmo y demás. En fin, ¿a qué ha dado lugar Akira? ¿Cómo ha sido una influencia capital? ¿Cómo de alguna manera también recibe a su vez pues unas referencias que le sirven a nivel creativo para la propia historia? ¿Y qué papel tiene en el desarrollo de lo que era la comercialización y los estrenos de anime y demás? Yo creo que en conjunto, ya me estoy pasando mucho de tiempo, 35 minutos. Consejo, id a ver Akira. Id a verla en cines. Merece la pena. Aprovechad la ocasión. Aprovechémoslo siempre que lo tengamos a mano. Por lo que pudiera suceder y por qué no se estrena una película de estas características con este nuevo montaje todos los días en pantalla grande. ¿Vale? No va a estar siempre ahí. Entonces sí que aprovechar la ocasión, pues como os decía, como un gran concierto de un gran grupo fenómeno de estos que os he dicho. ¿Vale? Muy recomendable la película. Para mí, película de 5 estrellas, ya lo era antes, ya lo era cuando la tenía, digamos, en este formato vídeo VHS, y mucho más ahora que podemos verla con unas condiciones muy superiores. ¿De acuerdo? Así que id a Neo Tokio, visitad Neo Tokio, ¿vale? Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.